Buenas tardes, estimados alumnos, bienvenidos al curso de contabilidad financiera, eh, acá en la Cámara Peruana de Comercio Exterior, ¿no? Me presento ante ustedes. Yo soy el docente magíster Walter Cristian Bernia León, ¿no? Magíster en Dirección Financiera, ¿no? Que estoy encargado de esta asignatura para poder llevar a cabo el desarrollo en estas 4 unidades que nos corresponden revisar durante este tiempo. ¿Sí? Nosotros tenemos que revisar hoy día lo que es la unidad número 1, que es respecto a la visión general de la contabilidad y lo que es empresa. ¿Sí? Lo que vamos a revisar, ¿no? En esta ponencia de 1 hora es la empresa, la contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, y vamos a ver en cada caso algunos ejemplos de aplicación de estos principios. ¿Sí? Bueno, como primer punto de esta primera unidad, tenemos que nosotros saber qué es lo que es la empresa. Primero, nosotros definimos a la empresa como aquella que se encuentra conformada por capital y trabajadores, ¿no? Y son creadas con la finalidad, pues, de ofrecer un producto o servicios para satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? ¿No? Los que vendrían a ser sus clientes, ¿no? También con esto va a promover el desarrollo y el crecimiento, pues, interno de un país, ¿no? El crecimiento económico, ¿no? También podemos decir que la empresa es una unidad socioeconómica que cuenta con los recursos económicos que están representados en bienes, dinero, maquinaria y equipos, aportes, y con el pasar de los años del tiempo va a ir obteniendo resultados, ¿no? Estos resultados que pueden ser utilidades, que es lo que generalmente apunta, pues, una empresa, o también, si es desfavorable, pues tendrá un resultado negativo que nosotros lo conocemos como pérdida, ¿sí? Aquí en la fémina, nosotros vemos aquí un ejemplo de los recursos económicos que una empresa tiene, ¿no? Está reflejado dentro de un informe que nosotros le denominamos estado de situación financiera, lo cual vamos a explicarlo más adelante con un poco más de detalle, ¿no? Eh, ustedes, como pueden observar, la empresa pues tiene, en ese sentido, pues tiene recursos que ya había mencionado, que son pues los bienes, los dineros, maquinaria, equipo y entre otros, ¿no? Como acá se está reflejando en este ejemplo. Pero también nosotros podemos decir pues que la empresa son muchas, son muchas, pero también las podemos clasificar de muchas maneras, ¿no? Una de estas clasificaciones, pues la empresa puede ser identificada pues, por el sector económico en que opera, en el cual pueden ser de tipo pues, extractivas, de servicios, comerciales, ¿no? Agropecuarias, industriales, entre otras, ¿no? Eh, por su tamaño, por su tamaño, pueden ser clasificadas en grandes empresas, medianas, pequeñas empresas, ¿no? Y dentro de las pequeñas empresas, nosotros podemos ir con lo que son pequeñas, micro y empresas familiares, ¿sí? Por el origen de su capital. Nosotros conocemos, pues, como capital, tengamos en cuenta un concepto muy sencillo, el cual significa, pues, ¿no? Los aportes de la persona de que viene, ¿no? Esta persona o empresa, ¿no? De la que viene, ¿no? Este origen puede ser público, si es que esto depende del gobierno, del Estado, eh, puede ser privada, es lo general que una empresa, pues, una empresa privada, ¿no? Que se constituya, pues, para
poder obtener utilidades, ganancias, ¿no? Ahora, su capital pues depende, como decía, de asuntos de personas en sí particulares. Y también podemos tener, por ejemplo, los que son mixtos, ¿no? En el caso de los que son mixtos, podemos decir pues, que tienen inversión pública y también inversión privada, ¿no? Dentro de esto podemos citar, por ejemplo, el caso pues, de Indecopi, ¿no? Uno, por citar uno de esos ejemplos, ¿no? También podemos tener otro tipo de clasificación en el cual tenemos por la explotación y la conformación de su capital, si es que son multinacionales, ¿no? Si son grupos económicos, ¿no? Si son nacionales o si son locales, ¿no? También tenemos por el número también de propietarios, ¿no? Pueden ser individuales, unipersonales o sociedades. En el caso de que tengamos una clasificación de empresa, la querramos identificar, ¿no? Clasificar por pago de impuestos, pues tendremos una clasificación en lo que son personas naturales, que somos una persona natural, es una persona no es como una empresa, ¿no? En la cual está conformada pues, en sí por sociedades, ¿no? El régimen simplificado, en este caso, pues, sucesiones de líquidas, ¿no? Sucesiones indivisas, ¿no? Y de gran contribuyente también. También tenemos una clasificación de empresas donde tenemos por función social, donde tiene que ver pues lo que es el lucro, el trabajo asociado, si también, si no hay un ánimo de lucro, ¿no? En este punto podemos tocar, por ejemplo, prestan un servicio con la finalidad pues de apoyar socialmente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las ONG, ¿no? Lo que son economías solidarias, ¿no? Si nos referimos pues a una cooperativa, tienen una forma jurídica, sociedades de hecho, ¿no? Que están constituidas pues para un fin específico nada más, y un sector cooperativo pues prestar un servicio pues a la comunidad, ¿no? Bueno, nosotros acá tenemos pues ejemplos de empresas, como por ejemplo tenemos Interbank, Plaza Bea, Alicor, La Positiva, Progresol, y nosotros vemos pues que estas empresas son de diversos sectores, ¿no? En este caso estoy colocando un ejemplo de empresas que son de diferentes sectores económicos, como sector financiero, sector banca, el sector seguros, ¿no? Comerciales como Progresol, ¿no? Y en el caso pues de una empresa también, una ONG de protección ambiental, que estamos hablando, pues, por decirlo, ¿no? Si queremos identificarlo por función social, diremos, pues, que una ONG está orientado, pues, a contribuir, ¿no? A que no haya, por ejemplo, en este caso, ONG de protección ambiental para evitar un tema de contaminación en el mundo, ¿no? En el caso de la Municipalidad de Chorrillos, tendría que ser, si bien es cierto, pues no es una empresa, sino una organización estatal, ¿no? Una entidad estatal que como lo habíamos dicho, pues obedece pues a una clasificación por el origen de su capital. También nosotros vamos a decir que la empresa es una organización empresarial. Ahora, digamos que es una organización empresarial, un poco redundando, pero ¿para qué? ¿Para qué se necesita organización, no? Pues es importante que una empresa tenga organización para que tenga un uso eficiente de sus recursos, de los recursos, de sus actividades, de sus funciones. También la organización es importante para obtener pues, los objetivos que se han establecido, ¿no? Y también coordinación entre las áreas de la empresa, para que también tenga un mejor desempeño del personal de la empresa, haya un ambiente claro de responsabilidades y de autoridad. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? Nosotros nos preguntamos, eh, finalmente la empresa maneja esa organización que tiene con la finalidad de obtener y llegar a sus objetivos, ¿no? Obtener resultados eficientes y llegar a sus objetivos. ¿Dónde se ve plasmado todo esto? Pues nosotros vemos que esto se ve plasmado, ¿no? Como se pregunta acá el señor,
¿Dónde y cómo podemos ver, por ejemplo, la situación de la empresa? Si somos eficientes, si estamos cumpliendo con nuestros objetivos, ¿no? Y ahí la pregunta, ¿qué hace la empresa? ¿Dónde lo verificamos? Pues bueno, el otro punto, como segundo punto, ya la pregunta, mi señor, todo esto se evidencia en la contabilidad. Y nos preguntamos qué es la contabilidad. La contabilidad es una ciencia en sí que va a permitir pues, el registro de los hechos económicos de una empresa, ¿no? Va a medir la situación económica y financiera de la empresa. Una situación económica para poder determinar si yo voy a tener una utilidad o una pérdida, para saber mi nivel de ingresos, mi nivel de gastos, una situación financiera donde yo pueda ver reflejado los recursos con los cual cuenta la empresa. Cuánto dinero tenemos, cuánto de mercadería se puede tener, ¿no? ¿Cuál es también, por ejemplo, si tenemos inmuebles, si tenemos maquinaria, ¿no? Todo esto conjunto, ¿no? También si tenemos préstamos, cuántos son los aportes de los socios, cuántos son las utilidades que se han ido acumulando en el transcurso de la vida de la empresa, ¿no? Entre todos los recursos que que pueda tener la empresa, todo tiene que estar reflejado en la contabilidad, ¿no? También nos va a ayudar pues a tener un mejor desempeño empresarial, si nos referimos pues a nivel gerencial, ¿no? Va a permitir el control y la visibilidad de estos recursos que se van a administrar, ¿no? He ahí la importancia de la contabilidad, señores. Esta importancia de la contabilidad que me va a permitir tener plasmado, reflejado todos nuestros recursos. Había mencionado también que la contabilidad nos va a permitir registrar hechos económicos. ¿Y qué son los hechos económicos? Pues no es nada más que las actividades de las operaciones que realiza la empresa, como por ejemplo, tenemos los casos de una compra, lo que es una venta, lo que es un cobro, lo que es un pago, lo que son donaciones que puedan realizarse la empresa o lo que la empresa pueda realizar, ¿no? Recibir donaciones o dar donaciones, ¿no? Préstamos, dividendos, utilidades o resultados que obtenga la empresa. En sí es toda actividad, como se dice, u operación que realiza la empresa, ¿no? Y nosotros decimos esto, ¿y aplico alguna normativa legal? Si bien es cierto, hay normativas legales que iremos desarrollando en el transcurso de las siguientes conferencias, ¿no? Vamos a empezar viendo la parte más general de la contabilidad. Claro que aplicamos normativa legal. Y aquí viene nuestro tercer punto que tenemos que tocar el día de hoy. Los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados? Pues los principios son aquellas, aquellas aseveraciones que simplemente se dan de una manera inherente. ¿Qué quiere decir? Que es algo que se da por naturaleza. Vamos a ver cada uno de estos casos, cada uno de estos principios. Nosotros tenemos 15 15 principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales son equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, valuación al costo, periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación, también llamado importancia relativa, y por último, exposición. Vamos a ver cada uno de ellos. Nuestro primer principio, que es el de equidad, se refiere, pues, vamos a relacionarlo con una palabra, imparcialidad, ¿no? Vamos a decir, pues, aquí que este principio me va a permitir que la información contable que yo registre
recuerden que lo que registramos en la contabilidad pues son los hechos económicos, ¿no? Ya hemos dicho que son los hechos económicos, son las actividades o las transacciones que va a realizar la empresa, ¿no? Y formalmente se va a ver plasmado esto en la información contable, ¿no? Entonces, la información contable, bajo el principio de equidad, debe prepararse pues de una manera, como hemos dicho, imparcial, respecto pues a los terceros y a la propia empresa. Ahora, nosotros vamos a decir que bajo el principio de equidad se debe compatibilizar intereses opuestos. Tenemos un ejemplo. Si en una empresa hay tres socios, por ejemplo, los cuales pues, son, por ejemplo, César, Manuel y Carlos, ¿no? Y decimos que César tiene 45%, Manuel 35% y Carlos el 20% de las acciones de esta empresa, ¿no? Y si esta empresa pues obtiene, pues, obtiene utilidades, ¿no? Que ascienden a 100 soles, ¿no? César va a recibir, por ejemplo, 45 soles, Manuel 35 y Carlos 20. Nosotros, como podemos ver en el enunciado, ¿no? Se están repartiendo las utilidades, los accionistas se están repartiendo de una manera equitativa. Este es un ejemplo de lo que nos quiere decir nuestro primer principio, que es equidad. Nuestro segundo principio es el de la partida doble. Este principio de partida doble nos indica que a toda partida registrada, ¿no? Tiene que haber un deudor y un acreedor. ¿Qué es lo que quiere decir que haya un deudor y un acreedor? Es si nosotros vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Si acá Guave, la empresa Guave, vende mercaderías por 5.000 soles, ¿no? Precio venta a la empresa ESA SRL con la condición de venta a crédito a 30 días. Yo pregunto acá, ¿quién es el deudor? La empresa ESA, el deudor es la empresa que, en este ejemplo, ESA SRL es la empresa deudora que tiene que realizar el pago a Guave. Y el acreedor viene a ser Guave, Sociedad Anónima, quien tiene esa creencia, ese beneficio que va a recibirlo de la empresa ESA SRL. Entonces, este principio de partida doble es el principio medular de la contabilidad. Siempre hay una persona que debe y hay otra persona que recibe. Es, en pocas palabras, ¿no? Deudor acreedor, ¿no? Es una persona que se beneficia y otra persona que va a pagar, ¿no? Cobro, pago. Tenemos el tercer principio, que es el de ente, ¿no? Que lo vamos a simplemente tener esta idea que es el nombre de la empresa o la persona, ¿no? Nosotros aquí podemos decir que los estados financieros, ¿no? Los estados financieros son así la información, después de que la información contable que hemos registrado, ¿no? Es lo que resume, lo que vimos nosotros en nuestra primera diapositiva, donde vimos lo que reflejaba la situación de la empresa, ¿no? En este caso, este estado de situación financiera se refiere, pues, o los estados financieros se refieren siempre, pues, a un ente, ¿no? O sea, a una empresa o una persona, donde el elemento, pues, subjetivo o propietario es considerado como un tercero. Ahora, el concepto de ente es distinto, pues, al de persona, ya que, bueno, una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. Un ejemplo, el señor Pérez es dueño de la disquera, ¿no? De una disquera. Él quiere, pues, comprarse una casa de playa, en la playa, ¿no? Para eso gasta el sueldo que a él le corresponde en la empresa, ¿no? Ahora, en otras palabras, la empresa no asume sus gastos personales porque el señor Pérez es considerado como un tercero. Y es cierto, ¿no? Entonces, la empresa, pues, tiene su propio manejo, ¿no? Muy diferente, muy distintamente a lo del señor Pérez, ¿no? O sea, la empresa se administra sus propios bienes, sus propios derechos, sus propias obligaciones,
¿no? Entonces, en este caso, el señor Pérez, pues viene a ser un tercero y quiere comprar su casa de playa. Nuestro cuarto principio es el de bienes económicos, ¿no? Que podemos decir que son aquellos bienes físicos e intangibles que se encuentran valorizados, ¿no? Em, Estos bienes materiales y inmateriales poseen pues un valor económico y son susceptibles pues de que sean valorizados, valuados pues en términos monetarios, ¿no? Nosotros aquí, como ejemplo, tenemos un bien inmaterial, ¿no? Lo que es la marca Adidas, que es un intangible, ¿no? Es un intangible, ¿no? Que es reconocido y preferido por el público. Y nosotros sabemos que eso tiene una valorización, ¿no? A través en términos monetarios, ¿no? Si nosotros nos referimos, pues, por el lado de bienes materiales, las maquinarias, por ejemplo, ¿no? De la empresa, ¿no? Son valorizadas por el precio que son adquiridas inicialmente. Y posteriormente, si se le vaya a hacer una mejora a algo, tendrá que revalorizarse. Nuestro principio número 5 que tenemos aquí es el de moneda común denominador. ¿Y a qué hace referencia el principio de moneda común denominador? Pues a la moneda legal donde opera el ente, ¿no? Esto consiste pues en elegir una moneda, ¿no? Y valorizar los elementos de la información de la contabilidad, ¿no? Aplicando pues un precio, una valorización a cada uno, ¿no? Generalmente pues nosotros lo que utilizamos como moneda común denominador acá en el país es la moneda soles, ¿no? De acuerdo con los dispositivos pues legales, ¿no? Como manda pues aquí se utiliza la contabilidad que se lleve pues en moneda nacional, ¿no? Todo en soles. Cuando presentamos pues la información contable aquí en el Perú, tenemos que hacerlo en la moneda soles, ¿no? Como estamos diciendo, si una empresa peruana que produce chompas registra sus actividades financieras o sus transacciones financieras, ¿en qué lo va a registrar? Lo va a registrar en soles peruanos. Nuestro principio, nuestro principio número 6 que tenemos es el empresa en marcha. Y esto hace referencia a que la empresa en marcha siempre se refiere pues a que hay una permanente continuidad, ¿no? O sea, la empresa continúa sus operaciones por un tiempo indefinido, no se crea pues una empresa para decir, ah, yo lo voy a cerrar de aquí en un mes, 2 meses, ¿no? El principio de empresa en marcha es con la finalidad de que continúe sus operaciones por un tiempo indefinido, ¿no? Que no sea pues previsible, que a un futuro pues sea liquidado, ¿no? Nadie crea una empresa para que lo liquide, ¿no? Al final, si va bien o mal dentro del desarrollo pues de sus actividades, pues bueno, es algo que escapa de las manos, le escapa de las manos de uno, pero no es la finalidad, ¿no? De crear una empresa para cerrarla, ¿no? Sino para que continúe. Por ejemplo, una empresa constructora firma un contrato para realizar un proyecto por 5 años. ¿Por qué? Porque continúa en marcha, quiere continuar en marcha, ¿no? Esto demuestra que la empresa pues tiene la proyección de que continúe realizando sus operaciones, ¿no? Finalidad para la que fue creada. Nuestro principio pues número 7 es el de evaluación al costo. Cuando digamos la palabra evaluación, nosotros nos vamos a referir a lo que es la valorización al costo, ¿no? Ahora puede ser un costo de adquisición, puede ser un costo histórico, puede ser un costo de mercado, ¿no? Y ahorita vamos a explicar, ¿no? Pero ¿qué es lo que es en sí el costo? El costo no es más que esa valorización que va a tener este bien, sea material o inmaterial, ¿no? Para que esté expresado en términos monetarios. ¿Sí? Si nosotros, a ver, si nosotros nos referimos a un precio o una evaluación al costo de adquisición, nosotros nos estamos refiriendo como, por ejemplo, yo compro una computadora y esta computadora me costó 2.000 soles. Ese es el costo de adquisición.
2.000 soles, sin incluir el IGB, sin incluir IGB. Ese es mi costo. Lo que no es, en otras palabras, lo que ustedes vean en su factura o en su boleta de venta, el costo de esta computadora, ¿no? De 2.000 soles sin IGB. ¿Qué es sin IGB? En el caso del valor pues, histórico, es, digamos, que esa computadora sigue valiendo 2.000 soles porque tú lo adquiriste, tú lo adquiriste en un momento a 2.000 soles. Pero ¿qué pasa que esa computadora que tú adquiriste hace 3 años, ¿no? Para ti te costó 2.000, pero esa computadora quizá ya no vale, ya no vale 2.000, sino vale 1.500. 1.500 en el mercado. Entonces, cuando nos referimos pues a una valorización una evaluación al costo o al precio del mercado, es para que ustedes tengamos una referencia que el costo puede variar en el mercado porque, digamos, sigamos con el ejemplo de la computadora, ¿no? En el tiempo, ¿no? Haya quedado obsoleto esa computadora y haya perdido valor, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en el costo por el precio del mercado, ¿no? Ahora tenemos el ejemplo aquí, que la empresa compró todo SA, adquiere pues una máquina para fabricar galletas que les cuesta 2.000 soles, pero también como lo trajeron de Estados Unidos en transporte se gasta 1.200 y para preparar la máquina en la empresa para que funcione le cobran 100 soles, ¿no? Un técnico me cobra 100 soles. Entonces nosotros nos preguntamos cuál es el costo de esta máquina. Simplemente para que la máquina, teniendo en cuenta que la máquina pueda operar, yo no solamente y diga el costo de esa máquina, para mí será 3.400, ¿no? A ver, serían 2.000, 1.200, 3.200, disculpen, es 3.300, 2.000 que me costó la máquina, 1.200 el costo de transporte y en este caso los 100 soles son 3.300, ¿no? Acá no es 3.400, es 3.300. ¿Por qué? Porque esa máquina me cuesta para yo hacerla funcionar todos estos desembolsos que he realizado, ¿no? Y está valorizado en la máquina en esta parte a 3.300 soles. Como principio, pues número 8, nosotros tenemos, en lo que es el periodo. Y el periodo no es más que, en otras palabras, el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Pues, ¿no? Es dividir la marcha pues, de la empresa, ¿no? La continuidad de la empresa en periodos uniformes de tiempo, a efectos de que se midan pues, los resultados de la gestión y se establezca pues, la situación financiera del ente y que se puedan cumplir las disposiciones legales, en este caso fiscales, si nos referimos por la parte de SUNAT, ¿no? Para que se pueda determinar, por ejemplo, el impuesto a la renta y la distribución de los resultados de manera anual. En este caso, como está en el ejemplo, ¿no? Las empresas peruanas, de acuerdo a SUNAT, presentan pues su información en un periodo de 12 meses para determinar el impuesto a la renta que deben de pagar. También pues hay información contable que se debe presentar cada cierto tiempo por otros entes reguladores, por ejemplo en el caso de SBS o SMB, que puedan pedir que se presente la información eh, cada 3 meses, ¿no? O 4 meses, ¿no? O de manera mensual, ¿no? Entonces ese es el caso pues de a lo que se refiere a lo que es periodo. Otro principio que tenemos es el de devengado. ¿Y qué es el devengado? Pues el devengado no es más que el reconocimiento del ingreso del gasto cuando nosotros consumimos un servicio, o cuando consumimos eh, un servicio o un bien, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Si nuestro consumo de agua, nosotros hemos consumido agua en el mes de enero, ¿no? Pero el recibo llega en febrero. Nosotros lo que consumimos en enero llega en febrero el recibo
¿no? Y lo estamos pagando en febrero. Ahora, sin embargo, nosotros, ¿cuándo debemos reconocer este gasto, este consumo? ¿Será en el mes de febrero? No, no es así. Nosotros tenemos que reconocer esto, este, este gasto por consumo de agua en el mes de enero. Pero si llegó en febrero, me dirán, profesor, pero llegó en febrero y ya no puedo contabilizarlo, registrarlo en enero. Sí, lógico. Pero en sí tú tienes que identificarlo como un consumo del mes de enero, porque ahí es ahí donde se ha consumido, ¿no? Nosotros tenemos que reflejar el ingreso, el reconocimiento del ingreso o el gasto en el mes que corresponde, sin importar que se haya cobrado o se haya pagado, ¿no? Sin importar, no tomando en cuenta la fecha de cobro o de pago, ¿sí? Nuestro principio que continúa es el de objetividad. Y en el principio pues, de objetividad, nosotros tenemos que tener en claro una sola palabra, evidencia, ¿no? Y consiste pues en evaluar contablemente pues, los hechos y actividades económicas y financieras en que participa la empresa, como estos se presentan, ¿no? Libres de prejuicios. Ahora, la información financiera eh, debe reflejar pues un punto de vista razonable y neutral de las actividades que se desarrollan, ¿no? Y deben ser susceptibles de verificación por terceros. Un ejemplo de eso, vamos a ver un ejemplo, en el cual, por ejemplo, el 15 de julio se compran acciones, 10 acciones, se compran 10 acciones por 100 soles cada una. Sin embargo, al finalizar el mes, las acciones en el mercado solo valen 80 soles, ¿no? Por lo tanto, para tener pues, un registro objetivo de estas acciones, hay que ajustar ese valor en ese mes. ¿Y cuál será en sí el valor que tengo que reflejar dentro de mi información contable? Serán pues los 80 soles, ¿no? Porque estamos evidenciando que con el precio de mercado se ha determinado pues un nuevo precio que debemos actualizarlo o ajustarlo. Sí, señores, entonces nos vamos ahora a nuestro principio número 11, el cual es la realización, ¿no? Dentro de realización, nosotros tenemos que siempre recordar esto, ¿no? Que es un hecho concreto, no es un supuesto. ¿Qué vamos a decir? Que los resultados pues, económicos se registran cuando sean realizados, ¿no? O cuando la operación que los origina queda desde un punto de vista de la legislación o de prácticas o de las prácticas comerciales, ¿no? Se haya finiquitado, se haya cerrado la operación, ¿no? Eh, Ahí se establece pues como carácter general que el concepto de realizado también va a participar de lo que es el concepto del devengado. ¿Sí? Por poner un ejemplo, pues si su amigo cierra un negocio con usted, ¿no? Un amigo cierra un negocio con usted estableciendo las cláusulas del negocio y los riesgos del mismo. Por tanto, sí se puede contabilizar este negocio, ya que cumple con el principio de realización. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hoy yo soy una empresa, y ustedes quieren comprar a esta empresa mía, ¿no? Van a ver de que nosotros no vamos a estar en supuestos de que, ya te voy a comprar mañana esto y eso registro, ¿no? Entonces, cuando yo digo que esté cerrada la operación es porque va a haber pues una transferencia de riesgos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, en otras palabras, si yo te presento, por ejemplo, una cotización, si yo te presento una cotización de un producto que tú deseas, no quiere decir que tú me estés dando el sí de que vamos a realizar la operación. Por lo tanto, no es un hecho económico porque estamos hablando de un supuesto que no se ha llegado a cerrar. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de que se haya concretado, de que se haya realizado
esta operación, ¿sí? Es muy importante eso, ¿no? Tiene que haber hechos concretos. Nuestro otro principio que tenemos, pues, es el de prudencia, ¿no? Y el principio, pues, de prudencia, pues, nos dice que nosotros no debemos subestimar o sobreestimar los hechos económicos, ¿no? Esto significa que cuando nosotros debamos elegir entre dos valores, por ejemplo, un precio de las acciones, ¿no? Normalmente pues debemos optar por el más bajo. Hemos visto uno de los ejemplos del caso de las acciones, cómo bajó su precio, ¿no? Cómo bajó de 100 a 80 soles, ¿no? Y lo que se debe registrar, pues se debe registrar o se debe actualizar siempre al precio, puede ser al precio más bajo o al precio, pues, o al precio que debe ser actualizado, porque en sí las acciones, así como bajan, también pueden subir y hay que hacer la actualización respectiva, ¿no? Em, Hay que contabilizar todo esto para que se conozca el resultado que debe visibilizarse, ¿no? Debe visualizarse, ¿no? Sea una ganancia o sea una pérdida. Tenemos como ejemplo acá, si hace un mes compré pues una máquina a $200 y en el mercado, y el mercado ahora lo cotiza pues a $180, pues en la contabilidad pues acá voy a tomar el menor valor del activo, ¿no? En este caso pues es de $180 porque lo están cotizando en $180. O podría ser también que su precio pueda aumentar a $220, ¿no? Si en el caso este se ha incrementado, pues de todas maneras tenemos que actualizar ese precio, ¿no? Otro principio que nosotros tenemos es el de uniformidad, ¿no? Y la uniformidad, pues, no es más que tener criterios similares para que nosotros tengamos, como dice, que ver o revisar información comparativa entre un año y otro año, ¿no? Eh, Tienen que tener los mismos criterios de elaboración la información que haga en un año como la que haga en el año siguiente, ¿no? Tienen que tener los mismos criterios. Un ejemplo, por ejemplo, si las cuotas pagas de un préstamo que realiza una empresa, pues deben ser consideradas como egresos, ¿no? Yo tengo que ser considerado siempre como egreso, ¿no? En el año 2019 como en el año 2020, ¿no? Nuestro principio número 14 tenemos pues lo que es la importancia relativa o la significación. Y esto tiene que ver pues en sí con la materialidad, también es llamado pues materialidad. Bueno, vamos a decir que el reconocimiento y la presentación pues de los hechos económicos deben hacerse de acuerdo a esa importancia relativa o material, ¿no? Nosotros vamos a decir que pues un hecho económico es material cuando, debido pues a su naturaleza, a su cuantificación, su conocimiento o desconocimiento no vaya pues a impactar, como dicen, ¿no? No vaya a impactar de manera significativa a la información que estamos elaborando, ¿no? Eso es lo que, con la finalidad de que no distorsione la información que tenga, ¿no? Un ejemplo de ello es que una empresa con ventas, por ejemplo, de 5.000 millones de soles mensuales, ¿no? Si realiza pues una compra de útiles de 200 soles, ¿no? En útiles de oficina, en el último día del mes, ¿no? Y justo esa factura, pues, no es registrada, ¿no? La pregunta es, ¿debería registrarlo contabilidad? O sea, yo digo, alterará, distorsionará en mucho mi estado financiero, mi información financiera de la empresa, ¿no? Pues los 200 soles no resultan significantes, ¿no? A lo que maneja generalmente esta empresa, vamos a decir la de licor, ¿no? Si el licor hace una compra de útiles de 200 soles, ¿qué, qué impacto podría tener en registrar o no registrar los 200 soles? ¿No? Definitivamente, como hemos dicho,
Es importante reflejar todas las transacciones, todos los hechos económicos dentro del estado financiero. Pero como es algo que llegó de último momento, esta factura, no es algo que me vaya a impactar significativamente en la información que estoy elaborando, ¿no? A través de la contabilidad. Tranquilamente lo podemos registrar, regularizar para el siguiente mes. Nuestro último principio que tenemos aquí, pues es el principio de exposición. Y el principio de exposición no es más que tener visibilidad, ¿no? De la situación de la empresa. Eh, nosotros vamos a decir que también se le denomina pues revelación suficiente, ¿no? Esto quiere decir que implica formular la información financiera y que sea comprensible pues para todos los usuarios, ¿no? Tiene relación directa pues con la presentación adecuada de los rubros contables, que más adelante los vamos a revisar en las próximas conferencias, ¿no? Que agrupan pues los saldos de las cuentas, ¿no? Para una correcta interpretación de los hechos registrados, ¿no? Y nuestra pregunta será, ¿quiénes son los usuarios de esta información? Los usuarios, o también conocidos como stakeholders, pueden ser los trabajadores, los colaboradores de la empresa, los accionistas, los socios, los entes reguladores, en este caso SUNAT, ¿no? Los clientes, los proveedores, ¿no? Entonces, al final nuestros usuarios, los usuarios de la información, son aquellos que les interesa saber cómo está yendo la situación de la empresa. Y la situación de la empresa no solamente es que le interese cómo le está yendo solo a los accionistas, sino que les interesa al ente regulador para ver que tiene recursos para pagar impuestos, a un colaborador para que sepa cómo va la empresa, si es que van a realizar los pagos, ¿no? De su sueldo, ¿no? Los clientes, en este caso los clientes, para ver cómo esta empresa si tiene participación en el mercado o no, en el caso de los proveedores también, entidades financieras, ¿no? Que, por ejemplo, que me prestaba una entidad financiera y esta entidad financiera va a querer saber cómo yo estoy, qué es lo que tengo para poder, por ejemplo, otorgarme un préstamo para saber si es que tengo capacidad de pago. ¿Sí, señores? Entonces, nosotros con esto hemos revisado nuestros 15 principios, nuestros 15 principios de contabilidad generalmente aceptados, que como digo son características inherentes que por naturaleza eh, se deben tomar en cuenta, ¿no? Para el desarrollo, la elaboración pues, de la información contable, ¿no? Tenemos que siempre tener en cuenta estos principios para poder desarrollar la información contable, ¿sí? Acá nosotros tenemos algunos casos, algunos casos en el cual, por ejemplo, adicional a lo que ya hemos revisado, nosotros vemos que tenemos, si cobramos la factura al cliente, a un cliente, ¿no? Nosotros hemos dicho, ¿qué principio estoy identificando acá? Por ejemplo, partida doble, ¿no? Si estoy cobrando partida doble porque hay un deudor y hay un acreedor. Hay alguien que va a pagar y alguien que va a cobrar, ¿no? Hay un deudor y un acreedor. En el caso el segundo caso, ¿no? Electrocomercial, se dedica a la venta de productos ferreteros, ¿no? Paga, recibe la boleta de venta, ¿no? Por el pago de pensión. Ahora, ¿debemos registrar esto en la contabilidad? ¿No? Entonces, definitivamente, pues esto tiene que ir con el principio de ente, ¿no? Entonces, tiene el principio de ente, ¿por qué? Porque si electrocomercial que vende se dedica pues a productos ferreteros y va a pagar pues la pensión, por ejemplo, del hijo del dueño, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con la empresa electrocomercial? Nada, es un gasto personal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he identificado por el principio de ente, porque yo sé que electrocomercial se dedica a la venta de productos ferreteros,
Y es algo que el pago de esta pensión no tiene alguna relación con este ente, ¿sí? Entonces, no lo vamos a registrar en la contabilidad, definitivamente que no. Tercer ejemplo, pues se adquieren los servicios de publicidad por los emisoles, por las ventas de octubre, por octubre de 2020, ¿no? Por un año. Y se estima pues, que las ventas por los meses restantes de 2020 será de 6.500, ¿no? Acá nosotros lo que estamos viendo, pues el principio que se está aplicando es el de equidad, ¿sí? Como cuarto ejemplo tenemos el gerente de la empresa, se compra un auto, ¿no? Un auto. Estos equipos no se adquirieron pues a nombre de la empresa, será de propiedad de la empresa, ¿no? Hay que ver acá que este equipo, perdón, este auto, para su movilización del gerente, o sea, ha sido adquirido, pero lo han comprado, pues se adquirió a nombre de la empresa. Si se ha adquirido a nombre de la empresa, entonces es un bien económico que debe ser valorizado y estar reflejado en la información contable de la empresa. La moneda que rige en el Perú es soles. Los estados financieros que se reportan a los entes reguladores se muestra en esta moneda. ¿A qué principio hace referencia a esto? A moneda común denominador, donde se reportan los estados financieros, ¿no? La información financiera se reporta en soles aquí en nuestro país. Sexto enunciado, se venden mercaderías por 1.000 soles en junio, ¿no? Y lo cobramos en julio. La pregunta es, ¿cuándo reconozco esta venta? ¿En el mes de junio o en el mes de julio? Por nuestro principio de devengado, nosotros tenemos que registrar esta venta en el mes de junio. ¿Por qué? Porque reconozco el ingreso cuando se ha concretado en el mes de junio, sin importar que lo haya cobrado en julio. Yo no tengo que ver el cobro para nada, sino cuando hice esa operación. Digamos que si yo hago esa venta en junio y me va a pagar mi cliente porque le di crédito a 90 días, igual lo voy a registrar en el mes de junio, ¿no? Muy independiente de que lo cobre en el tiempo que le digo, 90 días, 60 días o 30 días. El contador no registró compra de útiles de limpieza por 600 soles, ¿no? El monto a comparación de lo que se registra en la empresa no es importante, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que es una empresa grande, vamos a decir que esto pues, tiene una importancia relativa, ¿no? Eh, Se adquiere laptops para el área de sistema, se registra pues esto al valor de compra. Entonces, nosotros aquí, el principio que también estamos aplicando es la de evaluación al costo, porque lo estoy registrando al costo de adquisición, al valor de compra que tengo en su documento, en su comprobante de pago, ¿no? Con la cual adquirí. Bueno, las conclusiones de esta primera conferencia, pues bueno, primero que existen muchas clasificaciones de las empresas, ¿no? Dependiendo del análisis que queramos realizar, podemos identificarla, ¿no? Dependiendo del análisis que vamos a desear realizar para su identificación, ¿no? También vamos a decir que la contabilidad permite tener conocimiento y control absoluto de la empresa. Ahora, el objetivo también de la contabilidad va a proporcionar pues información sobre determinados hechos económicos y financieros pues, de una empresa. Y por último, la contabilidad es de forma ordenada, clara, también se sintetiza, es veraz, es objetiva, ¿no? A través de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y tengamos en cuenta que la contabilidad, algo adicional, la contabilidad es algo que no me da la exactitud del cómo también le va a la empresa. Claro, no me da la exactitud, pero sí me indica mucho, ¿no? De manera transparente cómo puede estar desempeñándose la gestión pues, empresarial, ¿no? Entonces vamos a hablar de la contabilidad siempre, esta información contable, ¿no? Esta información contable que se refleja a través de la información financiera en los estados financieros, ¿no? Digamos que son razonablemente.
presentan con razonabilidad la situación de la empresa, tanto financiera como económica. Y señores, entonces esto es lo que se ha desarrollado todo por el día de hoy. No sé si hay algunas consultas, tenemos un tiempo para poder desarrollar algunas consultas con si hay alguna duda al respecto. Bueno, nosotros recordemos también que tenemos que manejar estos, estos principios, como los había mencionado, tener en claro para qué sirve la finalidad de la contabilidad, ¿no? La finalidad de la contabilidad para que nos ayude a tener visibilidad de los recursos y la situación de la empresa, ¿no? Es muy importante manejar todo esto para que nosotros podamos presentar lo más razonable la situación pues, de la empresa, ¿no? Nosotros hemos visto también, eh, si nosotros nos vamos, como les dije, en el estado de situación financiera que habíamos visto inicialmente, nosotros vemos acá, por ejemplo, este estado de situación financiera, que es uno de los 4 estados financieros, por ir adelantándoles, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí podemos identificar el principio de ente, de entidad. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí vemos que está identificando a la entidad, Guave S.A. ¿Sí? Si nosotros queremos decir dónde visualizo el principio de periodo, voy a decir que está identificado en la fecha, al 31 de diciembre de 2000 y pico. Si yo quiero ver la presencia del principio de moneda común denominador, nosotros vamos a ver aquí que tiene la, la frase, ¿no? Expresado en nuevos soles, ¿no? Si nosotros queremos saber los bienes, quiero ver cómo se aplica el principio de bienes económicos, veo que aquí veo cómo están separados por los rubros contables, ¿no? Los bienes económicos, las materias primas, los productos terminados, las cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Si nosotros queremos ver la evaluación al costo, nosotros dentro del rubro, por ejemplo, de materias primas, si nos vamos dentro de esto, vemos que estas materias primas que han sido adquiridas, ¿no? Y se tienen en stock, ¿no? O en almacén, solamente son, digamos, han sido valorizados pues al costo de adquisición o algún u otra forma, método de valorización para las existencias, ¿no? Cuando hablamos de existencias estamos hablando pues de mercaderías o puede ser materias primas, productos terminados, ¿no? Para que puedan tener más en claro esto, ¿no? Y ustedes están viendo, señores, aquí cómo esos principios están inmersos dentro de la presentación, ¿no? De la presentación de la información financiera. En este caso, hablando del estado de situación financiera, como repito, que es uno de los cuatro estados financieros que me permite tener visibilidad de la empresa, ¿no? Nosotros aquí también, eh, otro principio que podemos tener, pues es el de exposición, ¿no? Exposición porque la información debe estar clara, ¿no? Para saber eh, esta información, ¿no? Para ver qué es lo que contiene, por ejemplo, la cuenta por cobrar comercial, ¿no? ¿A quiénes tengo que cobrar, ¿no? A cliente A, cliente B, cliente C, ¿no? Con la finalidad de que haya una comprensibilidad de esta, ¿no? Si nosotros aplicamos el principio pues, de exposición, ¿no? Para los stakeholders
que son mis usuarios, que son los usuarios de la información, ¿no? Entonces, ahí queda la claridad, ¿no? De que todos los principios son los que se pueden tranquilamente visualizar, ¿no? Entonces, señores, esto es lo que hemos revisado en nuestra primera conferencia, ¿no? De todas maneras, siempre hay que tratar de hacer esos ejercicios de identificar, ¿no? Un caso, el caso, ¿no? Con la práctica, ¿no? El caso y saber a qué principio se está refiriendo. Y esto nos va a ayudar mucho, ¿no? A poder tener una comprensión total de cómo se maneja la contabilidad. Y estos principios contables generalmente aceptados son la base de las normativas legales, ya de otras normativas que estamos hablando, que los invito también a que puedan revisarlo, ¿no? Complementando, ¿no? Lo que son las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, que son también otras, son aquellas que nos permiten seguir estos lineamientos para poder desarrollar y elaborar toda nuestra información financiera que se encuentra reflejada en los cuatro estados financieros, que son el estado de situación financiera, el estado de situación económica, el estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Y señores, entonces esto sería todo por hoy eh, en nuestra primera videoconferencia. Ya el día miércoles estaremos revisando nuestro segundo punto para culminar esta primera unidad, ¿no? Conmigo sería hasta el día miércoles, ¿no? Que tendremos la ponencia del siguiente parte del módulo, ¿no? Muchas gracias. Eso sería todo. Sentivo.